Bienvenido a un video que mostrará ejemplos de resolución de valores desconocidos utilizando las propiedades de la bisectriz perpendicular de los lados de un triángulo. Entonces aquí se les dio un triángulo. Y esta línea roja es la bisectriz perpendicular de este lado del triángulo. Recuerda eso significa que es perpendicular a este lado del triángulo, que también biseca este lado del triángulo. Entonces, de inmediato sabemos que este ángulo debe medir 90 grados. Entonces podemos determinar el valor de x estableciendo 2x más 6 igual a 90. Avancemos y comencemos haciendo eso. Entonces seguimos y restamos 6 en ambos lados. Esto sería 0. 90 menos 6 serían 84. Divide ambos lados entre 2. Entonces sabemos que x tiene que ser igual a 41. Ahora echemos un vistazo a este lado del triángulo. Dado que esta línea roja es una bisectriz perpendicular, corta este lado del triángulo en dos segmentos congruentes. Entonces este segmento aquí es congruente con este segmento aquí. Entonces, la longitud total de este segmento es de 46 pulgadas. Eso significa que este segmento aquí debe tener la mitad de esa longitud o 23 pulgadas. Y eso es todo lo que necesitamos para determinar el valor de y. Sabemos que 3 y menos 1 debe ser igual a 23. Entonces agregamos 1 a ambos lados. Tenemos 3 y que es 0 es igual a 24. Divide ambos lados entre 3. Bien, 24 dividido por 3 es igual a 8. Entonces tenemos y es igual a 8. Avancemos y comprobemos eso. 3 veces 8 serían 24 menos 1 serían 23 o 23 pulgadas. Vayamos a ver un ejemplo más. Nuevamente tenemos un triángulo y esta línea roja es una bisectriz perpendicular. De este lado del triángulo. Ahora este problema es un caso especial porque observe cómo esta bisectriz perpendicular también pasa a través del vértice opuesto. De este lado la línea se bisecta. Y no sé si recuerdas, pero cuando tienes una bisectriz perpendicular de un segmento, cualquier punto de la bisectriz perpendicular es siempre la misma distancia a los puntos finales del segmento. Eso significa que este lado del triángulo debe ser congruente con este lado del triángulo, o que son igual en longitud. Entonces desde aquí es bastante sencillo. 2x más 1 deben ser iguales a 45. Entonces restaremos 1 en ambos lados. Nos dio 2x igual a 44. Divide ambos lados entre 2. Entonces tenemos x es igual a 44 dividido por 2, es igual a 22. Y podemos seguir adelante y verificar esto. 2 veces 22 es 44 más 1 es igual a 45. Lo cual se comprueba porque sabemos que estos dos lados tienen la misma longitud. Y eso lo hará para este video. Espero que hayas encontrado útiles estos dos ejemplos.